Hoy, 25 de julio, en el que sería el domingo 17º del tiempo ordinario, la Iglesia de España celebra a su patrón, a Santiago. Santiago, el apóstol, hermano de Juan, uno de los tres predilectos del Señor, que estuvo con él en la resurrección de la hija de Jairo y también en el monte Tabor. Y también fue aquel que junto con Juan animaron a su madre para que, como vemos en el Evangelio, le pidieran a Jesús estar cuando se sentara en su reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. Bien, la palabra de Dios que hoy escuchamos nos narra en primer lugar, en la primera lectura, ese momento de su martirio, en el cual Herodes pues le corta la cabeza precisamente para contentar a los judíos, viendo ese éxito, ¿no?, que estaba teniendo lógicamente la predicación de los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo y lógicamente pues animada a la gente por los milagros y los signos que veían en ellos, pues lógicamente la conversión pues, en muchas ocasiones era masiva, ¿no? Y por eso al final Santiago acaba pues entregando la vida, ¿no? Y que sepamos por el Evangelio es el primero de los apóstoles en seguir a Cristo en esa entrega total, en ese seguimiento hasta el final. Y nosotros en España, que lo tenemos como patrón, lo tenemos precisamente porque la tradición nos muestra cómo Santiago, al lugar al que fue para anunciar ese evangelio que había recibido él de Cristo Jesús, fue precisamente a nuestro país, a nuestra España, ¿no? Y bueno, aunque se encontró, pues dice la tradición, ¿no?, con gentes que eran pues realmente, ¿no?, testarudos y no aceptaban ese mensaje que Santiago traía, fue animado por esa aparición de la Virgen del Pilar, que es precisamente la primera, o sea, la única aparición mariana antes de la Asunción de la Virgen. Y con esa aparición de la Virgen, Santiago recibió pues, un nuevo aliento, un nuevo impulso para continuar con su labor. Y antes de regresar a Jerusalén, que fue precisamente en ese momento cuando Herodes lo ajustició, dejó a 7 varones que llamamos los 7 varones apostólicos, que continuaron con esa tarea de evangelización de nuestra tierra. Y cuando fue martirizado, la tradición también nos dice que su cuerpo fue traído de nuevo a nuestra tierra y fue enterrado en Santiago de Compostela, que lleva precisamente su nombre, se debe su nombre a que está allí la tumba del apóstol, ¿no? Y todos los que hemos ido en peregrinación a Santiago, y que es un camino de peregrinación que se remonta siglos y siglos, ¿no? Y que hay incontables cristianos que han caminado hasta allí para postrarse ante la tumba del apóstol, ¿no? Todos los que hemos llegado hasta allí y nos hemos puesto de rodillas ante esa tumba y le hemos dado ese abrazo, ¿no?, a la imagen del santo, nos hemos sentido realmente como en un lugar santo, como en un lugar sagrado, ¿no?, como aquel lugar donde reposa uno de los que fueron pues, los 12 pilares de la Iglesia, fundamentos de la Iglesia, y aquel que fue el que incendió, ¿no?, con ese ardor apostólico pues nuestra tierra. Y gracias a él nosotros somos cristianos y nosotros profesamos la fe y nosotros conocemos a Cristo Jesús. Gracias precisamente a que Santiago pues, fue hasta los confines del mundo conocido a llevar esa buena noticia de que Cristo había muerto y había resucitado y nos había redimido y salvado. También en la palabra de Dios que hoy escuchamos, vemos en la segunda lectura esa predicación de San Pablo en la que nos habla de cómo llevamos, dice él, en nuestro cuerpo la muerte de Cristo. Importante para el cristiano ser consciente, ¿no?, de que nuestro signo es la cruz. Y precisamente también al hilo de lo que se lee en el Evangelio, cuando Santiago y Juan
pues animan a su madre para que le pida a Jesús ese puesto a su derecha y a su izquierda cuando se siente en el trono de su reino, Jesús, mirándole a ellos, le dice: ¿seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ese cáliz del que Jesús estaba hablando, pues ahora todos sabemos que se refería a la pasión, ¿no? Pero realmente en ese momento Santiago y Juan no sabían nada de lo que Jesús quería decirles realmente. Pero a pesar de eso, por el amor que tenían a Jesús, ¿no? Y realmente por ese también desconocimiento, ¿no? De no saber a lo que estaban consintiendo, entonces ellos dijeron: somos capaces de beber ese cáliz que tú has de beber. Que es otra forma también de decir contigo y como tú. Contigo y como tú. Y eso que luego finalmente, pues realmente Santiago pues lo vivió y fue fiel, ¿no? Hasta el final, entregando su vida, pues como lo hizo el Señor. Nosotros podemos hacerlo también. Debemos hacerlo también, nos dice San Pablo en esa segunda lectura, ¿no? Que no es simplemente en el momento final pues morir por Cristo, aquello que te convierte realmente en un mártir, ¿no? No es solamente eso. Uno puede vivir toda su vida y debe vivir como cristiano toda su vida en esa entrega, en esa donación. Si miramos, por ejemplo, lo que hizo Santiago, pues podemos pensar que él tenía familia, ¿no? Tenía a su hermano, eso sí lo sabemos, que tenía a San Juan. Él lo deja todo por Cristo y se va. Sin saber lo que le esperaba, se va hasta donde el hombre sabe que existe el mundo para predicar allí esa buena noticia que él había recibido. Y al final, regresando a Jerusalén, entrega su vida. Pero eso solo es, por así decir, la corona de toda una vida entregada, de toda esa vida, lógicamente después de ese envío del Espíritu Santo, ¿no? De Pentecostés, en la cual él pues ya es todo de Dios y vive para anunciar y vive para llevar a cabo esa misión que Cristo le encomienda, que es la misma misión que Cristo había recibido del Padre. Porque Santiago escucha esas palabras de boca de Jesús: como el Padre me ha enviado, así os envío yo. La misión que he recibido, la recibí vosotros. Eso nos dice San Pablo, lo tenemos que vivir todos, en todo momento, como cristianos. Llevar en nuestro cuerpo la muerte de Cristo es ser conscientes de que nosotros, por nuestro bautismo, estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ya no somos de este mundo, somos de Dios. Vivimos en este mundo, caminamos y trabajamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de Dios. Hemos muerto al hombre viejo y hemos nacido al hombre nuevo. Es decir, dejamos atrás la vida de pecado para volcarnos en la vida de gracia, para esforzarnos en vivir en esa vida de gracia. Y cuando vemos en el Evangelio cómo Jesús les dice a los apóstoles que, pues lógicamente todos se enfadaron, ¿no? Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, ¿no? De la jugada que habían querido hacer Santiago y Juan a través de su madre con el Señor, ¿no? Dijeron: bueno, si se lo pedimos nosotros, quedaría mal, entonces es mejor, se lo decimos a nuestra madre, que vaya nuestra madre, se lo pida, y así como que no parezca que viene de parte nuestra, ¿no? Como si el Señor no pudiera leer los corazones, ¿no? de Santiago y Juan. Pues lógicamente los apóstoles se indignan con ellos. Oye, ¿a dónde vais, no? ¿Qué es esta jugada que estabais pretendiendo hacer? Y Jesús les repite lo mismo. Sabéis que los que mandan en este mundo los tiranizan. Sabéis que los grandes los oprimen. Ese es el espíritu del mundo. No sea así entre vosotros. Vosotros no podéis replicar, por el hecho de ser los 12, ¿no? El colegio de los 12, los apóstoles, no podéis replicar esa actitud de aquellos que en este mundo tienen el poder. Porque no es así. Como Jesús ha cumplido con su misión, y no es así como Dios hace las cosas. Y nosotros somos de Dios. Nosotros somos discípulos de Cristo.
y nosotros no somos de este mundo. Por eso, que el apóstol Santiago nos ayude a cada uno de nosotros a poder realmente vivir como Cristo nos enseña, en esa radicalidad de entrega y de entrega total, en este mundo, pero sin ser del mundo, y amando como Jesús nos enseña. Y si es necesario, hasta incluso entregar la vida como hizo Santiago, y que Santiago, apóstol, Santiago, patrón de España, patrón de nuestro país, nos devuelva ese ardor y ese fervor que a lo mejor pues se ha podido quedar un poquito tibio, ¿no? Que Santiago nos devuelva ese amor primero, ¿no? Que nace de ese primer anuncio que Él hizo en esta tierra y que su ejemplo nos dé a nosotros la fuerza para seguir a Cristo como Él hasta el final. Que así sea.